Hola, esta es la segunda parte de ataduras almáticas. En este caso te voy a hablar de cómo romper una atadura almática en 5 pasos sencillos. No te muevas de aquí porque esto es interesantísimo. Vamos a entender, debido a que pues el video primero quizás no lo hayas visto, te recomiendo que lo veas. El estar constantemente en contacto con una persona o con alguien más te une de una manera almática, te hace una ligadura, te hace una conexión fuerte con esa persona, y entre más cercana y más íntima está la relación, pues más fuerte va a ser ese ligamento, esa situación almática, te vas a unir más a esa persona, y por lo mismo también va a ser, si es algo negativo, se convierte en una adicción. Las personas que han estado en relaciones destructivas generalmente no se van porque aman a la pareja, sino porque no pueden. Hay una situación almática que te impide realmente separarte, es decir, te puedes separar, pero paulatinamente regresas y tú sabes que es una situación que te perjudica, que te hace daño, todo el mundo te lo dice. Mira, no vuelvas con esta persona no es algo bueno, y sencillamente tú les dices, es que no puedo. Y la gente confunde eso con amor, es que lo amo. Había un programa muy típico que decía, señorita Laura, yo lo amo. La gente estaba atada almáticamente, considerando eso como un amor, pero en realidad era una fuerte adicción. Ahora, en 5 pasos te voy a decir, las ataduras almáticas no son fáciles de romper, es algo doloroso, es algo incluso traumático, pero sí se puede en el nombre de Jesús. Lo primero que tenemos que ver, y vamos a ir a la palabra en el nombre de Jesús, es en Primera de Juan. Fíjate, en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8 comienza la base. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto es lo que sucede, que la mayoría de las veces, punto número 1, lo primero que tienes que hacer es reconocer que es una falta, que es un pecado, que esto ya se convirtió en una obsesión, en una necedad, que esto ya te está ahogando, y reconocer, número 1, que está mal. El problema con esto es que, por ejemplo, cuando estás en una relación de adulterio, lo justificas. Bueno, es que mira, su esposa no le da lo que él necesita, o es que estamos enamorados. Cuando tú justificas algo y no lo reconoces y no lo llamas por su nombre, entonces todavía no estás preparado ni preparada para empezar el proceso de separación. Así que el primer paso es que tú reconozcas que es una falta. Dice claramente en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, si tú dices que eso no es malo, si tú dices que a nadie le haces daño, entonces no estás todavía ni preparado ni preparada para la separación. Así que te recomiendo que hasta que no tengas este punto número 1, no intentas hacer nada más, porque va a ser un fracaso. Entonces, entendiendo, número 1, reconocer, estás mal. Estás mal, lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo se llama pecado, se llama falta, se llama fornicación, se llama adulterio, se llama obsesión, se llama, yo no sé cómo le quieras tú poner, pero está mal y está incorrecto delante de Dios, y es un pecado que quizás no sea necesariamente un pecado contra Dios, que todo es pecado en realidad, pero un pecado contra ti misma, contra tu integridad, contra la familia de esa persona, etc. Punto número 2. El paso número 2, ya dijimos que el primero es reconocer, estoy mal, esto lo que estamos haciendo está mal, la persona esta me hace daño, la situación esta me está poniendo en una encrucijada terrible, me está autodestruyendo, o me estoy destruyendo, o me estoy autodestruyendo, estoy mal. Ese es el primer punto, estoy mal, reconocer que estoy en pecado, que estoy mal. El punto número 2 es más sencillo. Ya que reconociste que estás mal, entonces ahora debes confesar delante de Dios lo que hiciste. Y en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose a Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente queda ahí, sino dice, y limpiarnos de toda maldad. Todo pecado conlleva una maldad, y toda maldad es un pecado. Entonces, cuando tú dejas de justificar y reconoces que eso fue una maldad, irremediablemente confiesas con tu boca, no solo lo piensas, sino confiesas con tu boca, y vas delante de Dios y le dices, Señor, yo reconozco que he estado en adulterio, yo reconozco que he estado en fornicación, es que yo reconozco que yo no debía haberme unido en yugo desigual con esta persona, o es que yo reconozco que no debía haber hecho esto y aquello, y sin embargo ya lo hice. Reconozco, número 1, que estoy mal, que estoy en una falta contra ti porque pequé contra ti. Segundo, pequé contra mí misma o contra la familia de ese individuo o de esa persona, o yo no sé qué te hayas metido. Y sobre todo, he pecado contra mí. Entonces, ya no me voy a engañar. Número 1, ya no me voy a engañar. Y número 2, confieso delante de ti, de los hombres, que estoy mal. Ahora, ¿qué significa confesar delante de ti, delante de los hombres?
pues decir, ¿saben qué? Miren, si es una cuestión en la familia, necesito que me ayuden porque yo cometí esta falta. Si existe, si es necesario, lo puedes hacer. No con todo el mundo se hace, pero si lo crees correcto y sano, adelante para que tengas apoyo. Por eso es que muchas veces los grupos de Alcohólicos Anónimos tienen reuniones porque delante de todos confiesan que necesitan ayuda. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces somos muy soberbios y no queremos reconocer que necesitamos ayuda y que la hemos embarrado, decimos en México. Suena muy feo, pero la hemos embarrado y no queremos vernos delante de las demás personas como un fallo, como algo que no estuvo correcto y que somos tontos. Eso es lo que no queremos. Pero bueno, el punto número 2 es tenemos que confesar delante de Dios lo que hicimos. Y Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar ese pecado o los pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow, aquí es donde nosotros tenemos que reconocer que necesitamos ser limpios, que necesitamos empezar otra vez, que necesitamos totalmente borrar mente, y eso no lo vas a poder hacer tú. ¿Quién hace ese trabajo? Dice que Él es para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un trabajo de ambos. El Señor te va limpiando, te va quitando recuerdos, te va quitando expectativas, te va quitando deseos, pero tú también tienes que ponerte con Él a trabajar arduamente para lograrlo. Punto número 3. Tienes que renunciar a eso. A veces reconoces, a veces confiesas, pero en el fondo no quieres dejarlo. Fíjate que es como la droga. La persona no está preparada todavía para ir a desintoxicarse si no quiere renunciar. El pecado, las ataduras almáticas la mayoría de las veces son gustosas, son algo que te agradó en un principio, por lo cual quedaste atado, porque el diablo nunca se va a presentar como, mira, yo soy el diablo y vengo a destruirte. Se va a presentar de una manera atractiva, de una manera linda, de una manera romántica, de una manera hermosa, de algo que aparentemente necesitas. Entonces, cuando renuncias a eso, la palabra renunciar, fíjate lo que significa. Renunciar significa remover el derecho de permanecer en tu vida. A veces tienes, para demostrarte que estás renunciando, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Mira, cartas de amor, tienes que hacerlas pedazos. Perfumes, regalitos, te tienes que deshacer de todo eso. Renúnciale al derecho remueve el derecho de permanecer en tu vida a eso que te tiene atado. A veces oler el perfume de un ex te va a traer recuerdos. A veces escuchar, por ejemplo, si te regaló discos o te regaló flores o todo lo que tengas, ositos de peluche, cositas, regalos, deshazte de ellos porque estás negándole el derecho a permanecer en tu vida, porque estás renunciando. Y renunciar a veces significa también mudarte de ciudad, cambiar de amistades, cambiar de trabajo. Tienes que totalmente moverte de la zona en donde te encuentras para dar un nuevo giro. La gente que está, por ejemplo, en centros de desintoxicación se retiran por un tiempo específico, porque sería ridículo decir, bueno, me quiero liberar de la droga y de la adicción, pero sigo teniendo las mismas amistades, sigo yendo a los mismos lugares. Cuando entras en un proceso de separación o de desintoxicación o de de romper una ligadura almática, sabes que tienes que cambiar de amigos. Por ejemplo, en un divorcio, los amigos que tenían en común, hay una separación también de amistades, porque no todos los amigos se quedan contigo. Algunos toman partes, algunos deciden, no, yo no quiero ya llevarme con ninguno de los dos porque esto se complicó. Así va a suceder, tiene que venir un cambio. La renunciación trae un peso y un precio grande que hay que querer pagar. Entonces significa romper, tirar, deshacer, marcharte, cambiar de trabajo. Si realmente estás en serio, tienes que renunciar. Y ese es el punto número 3. Ahora, el siguiente punto es, te tienes que perdonar a ti mismo. Tienes que perdonarte a ti mismo. Perdónate porque caíste en eso. Perdónate porque llegaste a violar incluso principios bíblicos, porque perdiste tu dignidad en ese proceso. Perdónate a ti mismo, a ti misma por haberte permitido autoengañarte. No hay cosa más terrible que el autoengaño. Perdónate a ti mismo. Perdónate por haber sido necia, por haber sido boba, por haber sido terco, por haberte enamorado, por haberte rebajado. Yo no sé qué es lo que hiciste, pero obviamente estás en una situación desesperada y se requirió de tu voluntad, se requirió de tu sí. Entonces, perdónate por haberte permitido caer, por haberte rebajado. Y el último paso es quizás el más fácil, pero a la vez el más difícil. Recibe el perdón de Dios.
Cuando tú has recibido el perdón de Dios y estás en ese proceso de restauración, de sanidad, de limpieza, de reacostumbramiento, no sé si existe esa palabra, pero si tú estuviste en una situación comprometedora por mucho tiempo, es aprender a vivir nuevamente, es aprender a relacionarte y sobre todo empezar a romper patrones de conducta. ¿Sabes por qué muchas veces las mujeres maltratadas no se alejan de la persona que les maltrata? No necesariamente porque tengan miedo o porque amen a esa persona, sino porque hay una atadura almática que se ha formado y que es difícil de romper. Entonces, debemos tener misericordia unos con otros, pero sobre todo tener misericordia con nosotros mismos. A veces tenemos más misericordia con el ajeno que con nosotros mismos. Y por supuesto, Dios tiene más misericordia de nosotros que nosotros mismos. Dijimos entonces que renuncias al pecado, te mueves, por supuesto, por completo, te perdonas a ti mismo, perdónate por haberte rebajado y haber caído. Y por último, como te repito, recibe el perdón de Dios. El perdón de Dios es libre, es gratuito, Él conoce tu corazón, Él es justo y fiel para perdonarte y limpiarte de todos tus pecados. Y cada mañana que te levantes vas a tener que decir, nuevas son sus misericordias cada día. Yo no sé qué hiciste, quizás por causa de tu decisión junto con la de aquel o la de aquella se rompió un matrimonio o ocasionaron alguna desgracia. Yo no sé, pero no solamente perdónate, sino recibe el perdón de Dios y empieza a vivir una vida con la frente en alto. Siempre va a haber personas que te van a recordar el pasado, eso es normal, pero recuérdate que mientras Dios te haya perdonado, Él ha aventado y ha puesto todos tus pecados y tus faltas en el fondo del mar y no te los trae a memoria ni te está acusando. ¿Recuerdas cuando en 1985 hiciste tal? No, ese no es Dios. Dios no es el acusador de los hermanos. El acusador de los hermanos se llama Satanás. Y no permitas que nadie te acuse en algo en el cual tú ya pediste perdón, estás en proceso de limpieza, no lo permitas. No permitas que nadie te señale con el dedo si es que te has definitivamente cortado de tajo y has querido romper y restaurar tu vida. No le permitas a nadie, absolutamente a nadie, que te traiga recuerdos del pasado, que te quiera volver a colocar en la situación en la cual tú estuviste y de la cual estás huyendo. No se lo permitas a nadie. Si alguien te quiere hablar de esa persona, dile, ¿sabes qué? No me importa, con toda honestidad, ¿sabes qué? Huye, porque es irremediablemente regresar a lo mismo. Sí se puede, te lo digo por experiencia, sí se puede. No es fácil, el proceso depende de ti, depende de la fidelidad y de la entrega que tú le des al Señor y por supuesto depende también de la disponibilidad que tú tengas para dejarte guiar por el Espíritu Santo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y estaremos todavía con la tercera parte, espérala. Te bendigo.